Buenos días, gracias a todos por vuestra asistencia. Nosotros, como ingeniería y empresa de consultoría y de servicios de edificación, tenemos una larga trayectoria en diseño de hospitales, en proyectos y control de obra, pruebas de funcionamiento, puesta en marcha. Hemos participado prácticamente todos los eslabones de lo que es desde el inicio del diseño, supervisiones hasta las entregas. Esta experiencia nos da un posicionamiento. Una experiencia me refiero al tema de tener conocimientos tanto de lo que es el diseño, pero también de control. De hecho, nuestra empresa casi nació como una empresa de control de calidad y supervisión de obra y pruebas puestas en marcha y pruebas de funcionamiento, complementado con lo que es la ingeniería. Entonces, bueno, estos dos, por así servicios, más también actividades de project management, pues nos dieron una visión bastante amplia y global y de todo el proceso de lo que es el sector hospitalario y en concreto para el apoyo a las empresas de servicios energéticos, como puede ser Ferroser. En este sentido, bueno, pues actuamos en la cadena de valor y se puede decir que empezamos por lo que es el establecimiento de las estrategias de ahorro, el análisis, ¿no? Entonces, en ese punto estaríamos en lo que es una auditoría energética. Podríamos decir que es el inicio del proceso. Bueno, se puede definir un prediagnóstico energético, un diagnóstico energético. En definitiva, la auditoría es un poquito más desarrollado, bueno, un poco no, bastante más desarrollado, pero lo que se trata es de conocer cómo consume un hospital la energía, cuáles son los puntos de mejora, qué instalaciones tiene, qué inventario de equipos, de forma que pueda valer para hacer un análisis del consumo que tiene actualmente y establecer una línea base de consumo, detectar las posibles estrategias de ahorro y establecer los diseños y las implicaciones que tiene eso en un edificio. Por ejemplo, pues, bueno, estamos entrando más quizás en edificios existentes, ¿no?, donde tenemos que aplicar mejoras. Claro, para una empresa de servicios energéticos es fundamental conocer en la auditoría o en el trabajo previo qué pueden ofrecer y qué ahorros se pueden conseguir, porque en eso va un poco su planteamiento de negocio, es decir, cuánto puedo ahorrar, cuánto le puedo ofrecer a un cliente y en función de eso amortizo mis inversiones. Entonces, es fundamental un estudio energético y fundamental saber qué implicaciones van a tener las propuestas, las medidas que vayas a establecer. Una vez pasado este punto, estamos ya en la fase de diseño. Quizás aquí ya es la más tradicional, pues hacer un proyecto, definirlo, pero bueno, tiene implicaciones, sobre todo si es un edificio existente. Una vez hecho el proyecto, el diseño, pues estaríamos en la parte de dirección de obra, importante, porque bueno, pues una cosa es el estudio inicial, las propuestas, y otra cosa es durante la obra, pues al final estás viendo lo que hay realmente en el edificio. Puede ser, bueno, con cualquier obra, pero más en un edificio existente, puedes llegar a tener que hacer cambios, adaptaciones, y es una parte fundamental la dirección. Y después tenemos la parte también importante de puesta en marcha y pruebas finales de funcionamiento. En cualquier edificio es importante esto, pero bueno, en estos casos que estás un poco haciendo mejoras para el ahorro, pues el tema de tener perfectamente monitorizados todos los sistemas que funcionen en el punto óptimo de rendimiento de consumo es fundamental para lograr los objetivos. Un tercer eslabón, por así decirlo, está el primero, auditoría, trabajos previos, el diseño y dirección, y después viene la explotación, ¿no? La explotación, pues bueno, por ahí las empresas de servicios energéticos tienen el desarrollo de esa infraestructura que han creado, esa explotación del sistema energético. También las ingenierías pueden aportar pues lo que es la figura de un gestor energético. Eso puede ser tanto de la empresa de servicios energéticos o de una ingeniería externa. Es decir, alguien que domine perfectamente el funcionamiento y que esté monitorizando el funcionamiento del hospital. Para eso hay que tener un determinado nivel de control, de sondas, y datos que sean procesables, no datos listados de datos que no sepas qué hacer con ellos, sino datos que puedas utilizar. Entonces, esto ya llega a la parte de explotación un poco de soporte, integrarse en el equipo de mantenimiento y explotación como alguien expresamente dedicado a la gestión energética, a ayudar a optimizar los medios que tenemos.
Muy bien. Bueno, también me gustaría que comentases, desde el punto de vista, tenéis bastante experiencia trabajando en hospitales y en este tipo de proyectos, pues, ¿qué medidas son las principales, ¿no? Que este tipo de proyectos apalancan este tipo de proyectos, ¿no? Y lo hacen óptimo, ¿no? Lo hacen rentable, ¿no? Sí, pues, efectivamente durante la auditoría es cuando se tienen que definir las estrategias y las medidas de ahorro. Entonces, bueno, el ahorro se puede conseguir básicamente de dos formas, ¿no? La parte de limitar la demanda, es decir, si no consumo energía, si no la necesito, es lo mejor, ¿no? Lo que se dice que la mejor energía es la que no se consume. Y otra es, pues evidentemente hay procesos, se va a necesitar energía, es optimizar, es el tema de la eficiencia energética. Entonces tenemos por un lado limitar la demanda y por el otro lado mejorar la eficiencia. Limitar la demanda, pues hay lo que es la concepción del edificio. Quizás esto, un edificio existente, tiene menos peso y a veces ya se nos olvida, porque claro, pues aquí estamos hablando de orientaciones favorables, arquitectura bioclimática, favorecer la ventilación natural. Son conceptos que aplicarían más a un edificio nuevo, ¿no? Un edificio existente es más difícil, ¿no? Sobre todo temas de volumetrías y tal. Incluso con edificios nuevos no siempre se logra porque hay muchos condicionantes, la parcela no es la ideal, pues quieres tener una determinada edificabilidad y optimizar el espacio y hay ciertas cosas que pueden ir en contra de esto, pero bueno, hay que poner todo en la balanza, ¿no? Después tenemos medidas pasivas que sí, que aquí ya podemos empezar a intervenir en un edificio existente, como es mejorar los aislamientos, los vidrios, poner elementos de sombra. Estos son aspectos a veces incluso de no gran coste. Mejorar el aislamiento de un edificio sí, si es general, o las carpinterías, los vidrios, por ejemplo, los vidrios, ahora hay vidrios con unos factores solares y unos coeficientes de transmisión muy mejorados respecto a lo que había antes, o sea, muy buenos. Esto tiene relevancia, pero bueno, pues ahí tiene una inversión importante, pero pues hay otros elementos como los elementos para producir sombras y tal, que a veces pueden evitar bastante carga térmica de radiación solar. Y después está la parte estamos hablando de la limitación de la demanda, la gestión durante la explotación de esa demanda, ¿no? A optimizar al máximo los puntos de funcionamiento, las consignas, las horas de funcionamiento. Aquí hay mucho y hay mucho de prueba y error y lo que se necesita es una persona muy implicada que esté constantemente en eso. Realmente lo podrían hacer las empresas de mantenimiento y tal, pero seguramente dirán, si hago esto no puedo hacer otra cosa. Bueno, pues lo que se pretende es que haya una persona que pueda hacer esto, ¿no? Y después estamos en la parte ya más de ingeniería, que es la eficiencia, mejorar la eficiencia. ¿Cómo puedo mejorar yo el rendimiento de mis equipos, de mis sistemas? Bueno, pues aquí una parte fundamental es el uso de energías renovables, fotovoltaica, solar, biomasa, ya sea propia o que sea suministrada por otros, pero que sean renovables, ¿no? Eso es importante. Y la parte de ingeniería, medidas del diseño que repercutan en el ahorro. Entonces aquí estamos hablando, vamos a resumirlo por si no me extiendo mucho, lo que es la producción, elegir equipos eficientes, básicamente producción térmica, son los que más consumen energía, en lo que es transformación de energía primaria, ¿no? El gas natural o la electricidad, pues en equipos eficientes sean calderas, por ejemplo, calderas de condensación, que ya hay directivas europeas que obligan a partir de estos años a tener equipos con unos rendimientos muy altos, casi te obligan a tener una caldera de condensación o medidas alternativas que te equiparen a una caldera de condensación, ¿no? Entonces, eso también ya obliga, porque el mercado ya no te van a ofrecer otra alternativa. Enfriadoras también de alto rendimiento. Esta es la parte de producción. En la parte de distribución, unas medidas importantes es ir siempre a caudal variable, no utilizar caudales constantes de distribución de agua, porque al final estás, y eso es muy generalizado, distribuyendo una cantidad de agua constante cuando a lo mejor no lo necesitas. Entonces se trata de ajustar el caudal de agua que impulsas a todo un edificio, un hospital, en función de la demanda, ¿no? Para esto necesitas, bueno, pues un sistema de bombas con variadores de frecuencia, caudal variable. Utilizar equipos motores de alta eficiencia, IE3. Y después está el consumo en los elementos finales, ¿no? Pues en el alumbrado, luminarias de bajo consumo, LED. En alumbrado, una medida muy buena y que en los diseños nuevos ya se
se pone ya con bastante generalidad, aunque no siempre, es un sistema de gestión de alumbrado, bien sea un protocolo muy conocido, el protocolo DALI, y es un sistema que te permite, mediante balastos electrónicos regulables, tener el control de todo el alumbrado y poder ajustar los niveles de iluminación según el uso, según si son horas de mucho uso, si son horas para que simplemente es un alumbrado para mantenimiento, para rondas de vigilancia, o establecer el aprovechamiento de luz natural en función de los niveles que tengamos, ¿no? El código técnico marca unos límites, pero se puede ir mucho más allá, se pueden poner muchos más detectores de presencia, y esta gestión del alumbrado es una forma bastante, además que ayuda al mantenimiento, bastante buena de limitar la demanda. En lo que son los equipos terminales, por ejemplo, de climatización, pues igual que hablamos en caudal variable para el agua, también tenemos caudal variable para los equipos de climatización, o sea, utilizar sistemas más bien de climatizadores a caudal variable, es decir, distribuir el aire que necesitamos, no siempre la misma cantidad de aire. Para esto necesitamos climatizadores con variadores de frecuencia y cajas de regulación de caudal variable en los locales que se controlan con sondas de temperatura. Climatizadores con recuperación, con free cooling y sobre todo que funcionen, o sea, que yo tenga unas sondas adecuadas y que realmente cuando tenga posibilidad de hacer free cooling lo haga. O ajustar el caudal de ventilación, que es una de las grandes partes de consumo de energía en climatización, el caudal exterior, que está obligado por renovar los locales, ajustarlo un poco a la ocupación. Claro, ¿cómo se hace eso? Bueno, pues, al final la norma lo que quiere es que limites el contenido de CO2, que haya un ambiente, que lo enrarece, ¿no? Pues puedes poner sondas de medición de CO2 y en función de eso ventilas más o menos. Eso también es una medida adecuada. También, igual que en las calderas, los recuperadores y los climatizadores también cada vez les están exigiendo por normativas europeas a los fabricantes tener unos rendimientos muy elevados, o sea, por encima incluso de lo que exige el RITE. Quiere decirse que tú ahora quieres comprar un climatizador y tiene unas condiciones en los recuperadores bastante más exigentes de lo que venía siendo hasta el momento. Y después también es importante un poco controlar lo que es la producción frente a la demanda. Es decir, que los equipos de producción sepan qué demanda hay en cada momento. Esto parece un poco de perogrullo, pero también tiene su técnica y es bueno hacerlo bien. O sea, tiene contadores de energía, de caudal, en función que yo la secuencia de mis calderas, de mis enfriadoras, se esté adecuando a la demanda que tengo en ese momento. Y otra pata importante es la gestión técnica pues lógicamente todo esto, si no tienes un sistema de gestión, una monitorización, unos elementos de campo fiables y bien optimizados, pues es muy difícil controlar un edificio. Sobre todo estamos hablando de hospitales que tienen una complejidad y un tamaño que lo hacen que tengas que tener todo muy bien monitorizado, y el tener todo un nivel de control de sondas, de elementos de campo bien definido y bien coordinado es una pieza fundamental. De ahí un poco lanzando la figura de gestor energético. O sea, tiene que ser alguien que conozca muy bien cómo funciona el edificio, que conozca muy bien estos sistemas y que pueda ir actuando, y al final también es un poco prueba-error según el uso de tu edificio o de tu hospital. Y bueno, se necesita gente especializada y que esté a esto, ¿no? Vale. Muchas gracias, Julio, por la visión que has dado de la parte de la ingeniería en este tipo de proyectos. Bueno, vamos a pasar con... Vamos a pasar con Francisco Luis Sánchez Prieto, es el actual director de gestión del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. Francisco Luis es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid. Ha hecho diferentes cursos a través del Banco de España, de IES, de ICADE, Universidad de Barcelona, y es funcionario del Cuerpo Superior de Economistas de la Administración de la Seguridad Social. Desde septiembre de 2014 es director de gestión del Hospital Príncipe de Asturias, en el que ha intervenido activamente en la puesta en marcha de este contrato, y previamente hizo algo parecido no solo en el ámbito del contrato de servicios energéticos, sino en la puesta en marcha del Hospital Infanta Leonor de Vallecas, en Madrid. Desde 2007 pues, puso en marcha el hospital en régimen de concesión. En la Consejería de Sanidad ha desempeñado el puesto de subdirector general de Gestión Económica y Presupuestaria y la puesta en marcha de Dirección General de Sistemas de Información. También ha desarrollado su actividad en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y ha participado en los grupos de trabajo de la OCDE.
Bueno, queríamos que nos comentaras la visión que tiene la parte del cliente, del hospital, en este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos muy interesados en saber ese punto de vista, ¿no? Bueno, pues muchas gracias primero por la oportunidad de exponer mis ideas sobre estas cuestiones. Como cliente de lo que es un proyecto de eficiencia energética, supongo que lo importante es por qué meterse o por qué involucrarse en un proyecto de eficiencia energética. Son contratos que son a largo plazo, lo cual hace que se miren siempre con cierto recelo dentro de la Administración. Como sabéis, porque o bien trabajáis como clientes de la Administración o porque sois proveedores de la Administración o trabajáis en la Administración tiene su propio procedimiento interno, sus niveles de autorización, la intervención. Entonces, diseñar este tipo de contratos suele ser bastante complejo, tiene bastantes filtros y hay bastante presión luego para que salgan en plazo, un determinado plazo, con lo cual pues hay aspectos que no siempre se terminan de concretar o se estudian. Como en todo proyecto y en toda actividad humana, pues bueno, es inevitable que queden flecos o que queden aspectos sin terminar de pulir. Estos contratos, ¿por qué meterse en un contrato de este estilo? Bueno, como administraciones públicas hay una primera respuesta. Ha habido todo un cambio en el entorno exterior, en lo que es el entorno social, favorable hacia lo que es racionalizar el consumo de energía, reducir el consumo de energía, reducir emisiones contaminantes. El año pasado en París se cerró la conferencia internacional, la conferencia de la ONU sobre el cambio climático. De ahí se derivaron una serie de compromisos. Por primera vez en la historia todos los países han asumido compromisos efectivos, porque hasta ese momento el protocolo de Kioto, que era el famoso que estaba vigente, pues era de carácter voluntario. El país que quería se adhería y el que no, pues seguía al margen. Y de hecho había países importantes, muy contaminantes, muy emisores de gases contaminantes, que estaban totalmente al margen. A raíz de la conferencia del año pasado, todos los países se han involucrado, todos han firmado. De hecho, los convenios que articulaban todo estos compromisos se firmaron en abril del 2016, creo recordar, si no me falla la memoria. Por tanto, hay un compromiso por parte de todas las administraciones públicas a ser activas desde este punto de vista y abordar proyectos o iniciativas que supongan una reducción de gases contaminantes. La Unión Europea también tenía una estrategia, la de reducir el 20% de emisiones contaminantes para 2020, que está a la vuelta de la esquina. Todas estas estrategias internacionales van a pedir a las administraciones de todos los países miembros, lógicamente, resultados cuando llegue el plazo. Bueno, los hospitales, ¿qué es lo que ocurre? Pues los hospitales en cualquier territorio suelen ser, primero, las empresas más importantes que están en ese territorio por volumen de plantilla, por volumen de operaciones económicas, con lo cual tienen una gran influencia y un gran impacto en la zona, no solo económico y social, sino además desde el punto de vista medioambiental, porque la mayoría del consumo energético que realiza un hospital, como habéis apuntado, es clima. Y eso implica pues consumir, en nuestro caso, por ejemplo, teníamos gasóleo para producir calefacción, lo cual pues tiene un alto impacto medioambiental. Aparte de este condicionamiento de carácter general, como señalaba desde el punto de vista internacional, que mueve a todas las administraciones a que vayan en esa dirección, está un punto de vista de pura racionalidad económica. El racionalizar el consumo de energía implica menores costes y también tenemos una presión importante desde el punto de vista de administraciones públicas para reducir costes, para ser más racionales, sobre todo en los consumos de energía. De hecho, muchas comunidades autónomas han adoptado iniciativas en el sentido de o bien centralizar los consumos de energía, hacer licitaciones, estudiar el consumo energético de todos sus centros o adoptar proyectos de eficiencia energética. En nuestro caso nos decantamos por un proyecto de eficiencia energética
porque tenía ventajas importantes y comportaba una serie de razones muy prácticas, porque el edificio nuestro, el del Hospital Príncipe de Asturias, pues ya tiene casi 30 años y además edificado en varias fases, lo cual plantea problemas. Y como sabéis, pues la construcción de ahora y cómo se trabaja ahora no es como se trabajaba hace 27 años. Tropezamos a veces con problemas de que no existen planos detallados de todas las instalaciones, no se sabe muy bien a veces por dónde van, se hacen reformas parciales, pero no se documentaban. En fin, todos estos tipos de problemas existían, estaban allí. Y te encuentras al final con un edificio que tiene casi 30 años, que tiene instalaciones en distintas fases, lo cual no la hace especialmente eficiente. Nosotros, en nuestro caso, nos planteamos en su momento este proyecto. Fue el primer hospital de Madrid que abordó este tipo de iniciativa, de los grandes. Nuestro hospital tiene 594 camas instaladas. Funcionantes son bastante menos, pero instaladas son 594 y son casi 90.000 metros cuadrados, lo que es el edificio del hospital, más el centro de especialidades que tiene, que depende del hospital. Este hospital, por tanto, tenía un problema de edad, tenía un problema de infraestructuras antiguas y necesitaba o era conveniente hacer este proyecto. Costó bastante conseguirlo, fue difícil de gestar, fue difícil de sacar adelante por la novedad, por lo que comentaba antes, porque todos los contratos a largo plazo y que son nuevos siempre suscitan recelos, siempre suscitan dificultades, hay mucha gente a la que convencer, no solo el Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente, que es el que suele autorizar este tipo de contratos, sino además a niveles intermedios, direcciones generales, por supuesto, intervención, asesoría jurídica, etcétera. Nuestro contrato se enmarca en la línea de las recomendaciones que estableció en su momento el IDAE, el Instituto de Diversificación y Ahorro de Energía, en el sentido de vincular mantenimiento y suministro de energía. Es un contrato, es un proyecto de suministro de energía, por tanto, y de mantenimiento, integra los dos, frente al enfoque tradicional que disociaba estas dos prestaciones, por un lado el mantenimiento, por otro lado el suministro de energía, como si no tuvieran nada que ver, y evidentemente tienen bastante que ver. Y bueno, nosotros arrancamos en el 2014 el contrato y la verdad es que ha supuesto un beneficio importante para el hospital porque ha habido una actualización de instalaciones que de otra manera pues hubiera sido bastante complejo, bastante complicado el sacar adelante dentro de lo que es una administración pública. El proyecto está lanzado, está desarrollándose yo creo que a muy buena velocidad y en buenas condiciones y bueno, pues estamos en una colaboración bastante estrecha con la empresa de eficiencia energética y desde ese punto de vista la verdad es que muy satisfechos. Mi recomendación es que hay que plantearse qué necesidades tiene el centro, porque la verdad es que los contratos de eficiencia energética suponen un avance, aparte de contribuir a lo que señalaba, a todas las estrategias globales de reducción de emisión de gases, ahorro energético y ahorro económico, que también lo hay. Ese es un poderoso argumento que allana todos los recelos o allana buena parte de las dificultades a la hora de tramitar internamente o de gestionar internamente todo este tipo de contratos. En nuestro caso, ha sido contestado. En el marco de la Asamblea ha habido bastantes preguntas o interpelaciones parlamentarias respecto al contrato y lo que suponía, por lo que comentaba antes, por la desconfianza, pero bueno, al final no ha habido ningún problema y se desarrolla con bastante normalidad y en estrecha colaboración con la empresa de eficiencia energética. Yo, por mi parte, pues, si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión, a vuestra disposición. Si te parece, lo dejamos para la parte final, ¿vale? Para que intervenga también Miguel. Gracias por la intervención. Tenemos a Miguel Vázquez, que nos va a dar una visión. Tienes bastante experiencia desde el punto de vista de proveedor, por la parte de enfermería de servicios, pero también ahora en la parte de gerente, ¿no?, de la concesionaria del Hospital de Valdecilla, ¿no?, en Cantabria.
Entonces, bueno, Miguel Vázquez es el gerente de la concesionaria del Hospital de Valdecilla, en Cantabria. Es ingeniero de caminos de formación, ha realizado varios programas de posgrado en edificación, dirección de empresa y gestión de edificios y servicios generales. En tus primeros años estuviste liderando, ¿no?, el proyecto de Bilbao-Quirolac, ¿no?, para Ferrovial Servicios, ¿no?, un proyecto también de servicios energéticos en los inmuebles, ¿no?, de Bilbao. Y luego desde 2013, pues en Valdecilla, ¿no?, en este proyecto, ¿no?, que tiene parte PFI, ¿no?, la parte de gestión energética, es un proyecto ambicioso, ¿no? Entonces, bueno, en tu parte englobas casi la parte de cliente, la parte de proveedor de empresas de servicios energéticos, ¿no? Entonces, bueno, pues quería que nos contases cuáles son las principales diferencias desde el punto de vista entre cliente y proveedor, ¿no?, para este tipo de contratos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Yo, lo primero, voy a advertir que, como bien ha dicho Miguel, yo soy ingeniero de caminos y, como ustedes saben, los ingenieros de caminos y los vatios se llevan regular. Entonces, bueno, mi visión de este mundo, sí tengo una cierta experiencia en el ámbito de este tipo de contrato de servicios energéticos, pero es una perspectiva menos técnica que la que pueda tener Julio o Puro. Yo creo que lo que puede tener de interesante mi visión es que sí he estado participando en proyectos de servicios energéticos a los dos lados de la mesa. Tuve la oportunidad de lanzar desde la administración pública, desde una sociedad pública del Ayuntamiento de Bilbao, el contrato de servicios energéticos de Bilbao-Quirolac, un contrato a 10 años, modelo de canon fijo, que incluía la gestión energética en toda la red de polideportivos municipales de Bilbao, en torno del año 2010. Y con posterioridad, desde Ferrovial Servicios, también pues, me he dedicado a intentar vender este tipo de contratos con las dificultades que ha señalado antes Curro, que son importantes, ¿no? Desde 2013 estoy participando en el proyecto de Valdecilla y he vivido todas sus fases, desde la fase de oferta hasta la ejecución de la obra. El proyecto de Valdecilla, por lo que no me dedico un minuto a contar en qué consiste, es un proyecto de colaboración público-privada en el principal hospital de Cantabria, en el que una sociedad concesionaria, Smart Hospital Cantabria, que yo represento, se encarga de la construcción en la tercera fase del hospital, un edificio nuevo de unos 85.000 metros cuadrados construidos, y de la prestación de los servicios no sanitarios durante un periodo de 20 años. La prestación de los servicios incluye los servicios de mantenimiento, gestión energética y gestión y tratamiento de agua. El modelo es el clásico modelo PFI, en el que la sociedad concesionaria subcontrata los servicios a una UTE operadora y esa UTE presta los servicios a través o bien de Ferrovial Servicios o bien de otras contratas. En el caso que nos ocupa de las asociadas a gestión energética, es Ferrovial Servicios el que presta esos servicios. Entonces, bueno, mi visión es un poquito diferente en la parte inicial de mi trayectoria como cliente, como administración, digamos, pero no es muy diferente de la que tengo ahora como proveedor. Yo creo que hay muchos aspectos comunes, los que ha explicado muy bien Julio, ¿no?, los aspectos técnicos. Hay cosas que son muy objetivas, qué medidas son eficaces desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista energético, y qué sistemas y qué tipos de gestión ayudan realmente a ahorrar energía en los edificios. Y luego sí que, bueno, pues la visión es un poco diferente del cliente o del proveedor. La motivación que decías tú para lanzar un contrato de este tipo, que como muy bien has dicho es complicado de promover dentro de la administración, pues son contratos a largo plazo, pues yo creo que son más o menos las que has citado tú. Para mí es muy importante la transferencia de riesgos y la garantía de un coste fijo durante los años de vida del contrato. Es muy importante que efectivamente se producen esos ahorros energéticos y se mejora la contribución al medio ambiente desde el punto de vista de la Administración. Es una oportunidad de renovar instalaciones, ¿no?, que normalmente tampoco la tienes con los presupuestos anuales. Hacer una renovación integral de tus instalaciones consumidoras o productoras de energía es complicado, ¿no? Este tipo de contrato sí te da esa posibilidad de hacerlo, pero sobre todo la principal motivación que yo tuve cuando lancé este contrato era el principio básico de zapatero a tus zapatos, ¿no? Yo siempre he pensado que una empresa que hace su negocio de esto va a ser más activa en la búsqueda de esos ahorros energéticos que una empresa de mantenimiento que no... Se ha ido el micro. ¿Sí? Sí, ahora sí. Sí, perdón. Bien, una empresa de mantenimiento que no tiene participación en el ahorro energético, o bien la propia administración con sus medios propios, que está normalmente más presionada por el día a día y por el confort que por el ahorro, ¿no? Cuando he pasado al otro lado de la mesa como proveedor, pues yo creo que la principal diferencia es que ahora se hacen los números, ¿no?
que es algo que es complicado cuando no estás directamente en el negocio, ¿no? O sea, este tipo de contratos tienen detrás importantes inversiones que normalmente además se hacen con fondos propios de la empresa y por lo tanto se le exige una rentabilidad, ¿no? Y bueno, pues no encajan todos los modelos en todos los proyectos, ¿no? Y sí que es importante que la administración, que el que lanza un contrato de este tipo, se asesore bien y tenga claro en el mercado que ese modelo es eficaz, que ese modelo va a funcionar, que es viable económicamente y que pueda elegir entre la diferente gama de tipología de contratos asociados a la gestión energética, desde un canon fijo en el que el proveedor se encarga de todo, de la compra de energía y de la explotación, hasta un modelo de ahorros compartidos o de simplemente una cierta participación de la responsabilidad económica en el ahorro que realmente se consiga. Hay muchos modelos, no todos encajan en todos los conceptos. En el caso del sector hospitalario, en el que nos ocupa aquí, pues es uno de los casos en los que el potencial de ahorros es grande y, por lo tanto, sí que efectivamente encajan casi todos los modelos, pero bueno, hay que conocer los números también para tomar las decisiones, ¿no? Yo creo que esa es la principal diferencia entre la visión como cliente y como proveedor de ese tipo de servicios. Vale, y desde el punto de vista, bueno, sabemos que está la parte de cliente, la parte de proveedores de servicios energéticos. ¿Cuáles son las mayores dificultades que te encuentras desde un punto de vista y desde otro en este tipo de proyectos? Bueno, como bien se ha comentado aquí, yo creo que desde la Administración lo difícil es lanzarlo, lo difícil es poner en marcha el proceso, convencer a tu interlocutor, al interlocutor político o al decisor de que este modelo es realmente interesante, vencer las reticencias, pues a veces de los técnicos, a veces de los jurídicos, a veces del interventor, y eso, como bien dices, cuando hay un ahorro económico es más fácil, pero yo creo que es la parte más compleja. Nosotros, en este caso, en el caso que os contaba antes de Bilbao Quirola, nos llevó mucho tiempo, no tanto el convencimiento de los políticos, que fuera una posición ya estaba bastante favorable, sino el dar forma al documento, ¿no? El encontrar un pliego que realmente recogiera, ser capaz de armar un pliego suficientemente bueno que recogiera un poco toda la casuística que se puede plantear, ¿no? Y la siguiente dificultad ya más en el día a día es que ese pliego, por bueno que sea y por muy trabajado que esté, pues nunca es perfecto y nunca recoge todos lo que puede pasar en la vida del contrato. Siempre pasan cosas que no están previstas o incluso que estando previstas, cuando uno vuelve a leer lo que ha escrito, pues lo interpreta de manera diferente según quien lo lea, ¿no? Y entonces, bueno, ahí es fundamental tener una buena relación y una cierta capacidad de entendimiento, porque si no, estos contratos se hacen muy complicados de gestionar, ¿no? También hay cambios regulatorios, nos afectan a todos. En el caso de Bilbao Quirola, la rentabilidad económica de la oferta de Ferrovial Servicios en el que el contratista se basaba en los motores de cogeneración y cambió la legislación y los motores de cogeneración se quedaron sin legalizar, o sea, sin acogerse al mecanismo de primas que había entonces. Desde entonces la empresa está intentando no perder mucho dinero en ese contrato. Bueno, es una de las ventajas de la transferencia del riesgo, ¿no? Al final es la empresa la que asume ese riesgo de regulación, pero evidentemente pues esos cambios regulatorios o en impuestos que no están previstos nos afectan y complican la relación del contrato. Y desde el punto de vista del proveedor, pues yo creo que aparte de estas dificultades, que son las mismas desde los dos lados, hay una cosa que yo creo que nos pasa a todos. Somos ingenieros y entonces hacemos los números y los modelos y nos los creemos, ¿no? Y en esto de la energía no todo, como bien has dicho tú, no todo es matemática pura, ¿no? Hay cosas que son muy claras y yo cambio el alumbrado al alumbrado LED, lo más fácil es que el ahorro que he estimado, si lo he estimado bien, lo consiga. Pero hay otras medidas más de gestión, más de cambios de centrales de producción o de elementos terminales que no es tan fácil acertar en el diagnóstico de cuánto va a ser el ahorro, ¿no? Y hay que tener esa flexibilidad para entender que los modelos son modelos, pero que luego hay que conseguir ajustarlos, ¿no? Y luego también hay una cuestión asociada con el edificio. Estamos trabajando en hospitales y a veces la presunción que has hecho cuando has diseñado tu sistema, pues te has equivocado y hay cosas que no puedes hacer o que creías que ibas a poder ajustar horarios o temperaturas y que realmente pues, la actividad no lo permite y hay que ser conscientes de en qué entorno estamos trabajando y ser responsables con eso, ¿no? Y no generar ningún lío. Yo creo que esas son las principales dificultades. Además están las que citabas antes desde el punto de vista de la explotación. Es muy complicado realmente dotar a un edificio de los sistemas de gestión
técnicos que permitan saber realmente qué está pasando y dónde se está yendo la energía. Hay que adecuar los SCADAs, hay que montar sistemas específicos de gestión energética y hay que rodar todo eso. Eso lleva tiempo. Y luego hay que gestionarlo. Es necesario contar con buenos gestores energéticos y tampoco es una figura que exista en el mercado muy claramente, ¿no? Puedes apoyar en gente propia, en ingenierías, pero es otra de las dificultades del día a día, ¿no? Yo, de todas maneras, por resumir un poco la visión de los dos mundos, yo creo que es que lo que es imprescindible para que estos contratos funcionen son dos cosas. Es flexibilidad por las dos partes, por el proveedor para adaptarse al medio y por el cliente también para interpretar lo que no está del todo claro en el contrato. Y tiene que haber un buen entendimiento. Esto es un matrimonio, ¿no? Esto siempre se dice, y aquí no estamos para 2 años, estamos para mucho tiempo y con un enfoque así esto se le saca mucho rendimiento a estos contratos por las dos partes. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Bueno, ahora es vuestro tiempo. Tenemos 15 minutos por si queréis hacer cualquier pregunta a los ponentes sobre este tipo de contratos. Entonces, no sé si hay alguna. ¿No? ¿Todo claro? Pues nada, por nuestra parte, si no hay preguntas, damos por finalizado la mesa, agradeciendo vuestra asistencia y a los invitados. ¿Vale? Muchas gracias.